programa de hoy, tras las elecciones presidenciales en Colombia, el outsider Abelardo de la Espriella y el candidato de gobierno Iván Cepeda pasan a segunda vuelta electoral en medio de profundas preocupaciones por la inseguridad y la economía. Tenemos el análisis. En Perú, el reciente debate de los candidatos a la presidencia, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, buscó capitalizar sobre el alto número de indecisos. Analizamos. En el rezo del Santo Rosario, el Papa León recuerda que la paz no es una tarea exclusiva de los gobernantes y diplomáticos y nos llama a construirla en las decisiones cotidianas. A días de la visita apostólica del Papa León XIV a España, la expectativa despierta interés por renovar la fe, especialmente entre los más jóvenes. El próximo 8 de junio en la Catedral de Madrid, León XIV reza ante la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad. Canónigo del templo nos explica esta profunda devoción. Comenzamos la semana, Natalie. Así es, Eddie, qué gusto empezar esta semana contigo, como siempre, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Borel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el mes del Sagrado Corazón de Jesús iniciamos las noticias desde Colombia, que va a una segunda vuelta electoral al no lograr ningún candidato superar el 50% más uno de los votos válidos necesarios, según la información oficial. Así pasan a una nueva contienda el 21 de junio Abelardo de la Espriella, del Partido Defensores de la Patria, quien obtuvo un poco más del 43% de los votos, mientras que Iván Cepeda, del Partido de Gobierno Pacto Histórico, alcanzó poco más del 40% de las preferencias. Paloma Valencia, la candidata del Partido Centro Democrático, obtuvo poco más del 6% de los votos. La jornada electoral registró una alta participación ciudadana, según indicó la Registraduría Nacional. De acuerdo a la entidad electoral y la Defensoría del Pueblo, a pesar de riesgos en algunas zonas con presencia de grupos armados ilegales, las elecciones se desarrollaron sin contratiempos, bajo un amplio dispositivo de seguridad en la mayor parte del territorio nacional. Para analizar los resultados en Colombia, entramos en contacto con Carlos Chacón, abogado, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, magíster en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad de Rosario, especialista superior en Integración y director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política. Doctor Carlos Chacón, bienvenido a EWTN Noticias. Es un gusto saludarlos, un placer estar acá. Doctor Chacón, ¿qué factores fueron decisivos para que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda obtuvieran las preferencias, aunque sin llegar al 50% de las simpatías? Pues estamos repitiendo una historia parecida a la del 2022, donde dos candidatos antiestablecimiento logran las mayorías para pasar a la segunda vuelta. Lo nuevo es que en esta oportunidad Abelardo de la Espriella gana por más de 10 millones de votos y el candidato Iván Cepeda por 9 millones, la candidata Paloma Valencia del Centro Democrático por una votación cercana al 1.600.000 votos, lo que demuestra que en Colombia la conversación en las calles está muy orientada precisamente a un cambio, en un caso a un cambio dirigido por un sector de la derecha y en el otro la propuesta de cambio que ha venido haciendo Gustavo Petro durante su gobierno y que busca continuar el candidato Iván Cepeda. ¿Son estas las propuestas que esperan los colombianos para la segunda vuelta? ¿O qué mensajes, en todo caso, y nuevas propuestas de los candidatos finalistas en sus campañas esperan los ciudadanos? Pues claramente que les hablen de su dolor, de su metro cuadrado. Eso también es bastante importante anotarlo. Ambos candidatos se preocuparon o han construido un relato en torno a unos proyectos políticos de cara al dolor de los ciudadanos. Más allá que preocuparle a los ciudadanos los problemas macroeconómicos o las crisis fiscales o la crisis de deuda, el ciudadano está interesado en que le resuelvan. De la Espriella logró conectar rápido con los ciudadanos a través de crear un movimiento político que busca defender la patria, como se llama su movimiento Defensores de la Patria, lleno de una simbología y de una identidad que conecta con ese ciudadano a pie, prometiéndoles resolver las crisis que ha creado este gobierno, e incluso también, como él lo ha dicho, las crisis que son causadas por unas élites políticas que no han atendido las necesidades de los ciudadanos. Y por el otro lado, el candidato Iván Cepeda, que busca darle continuismo al proyecto de Gustavo Petro, que se ha enfocado en esas minorías excluidas, en garantizar derechos, en transformar el modelo de Estado. Incluso ha llegado a decir que va a ser irreversibles las reformas que ha impulsado este gobierno, lo que en todo caso genera cierta preocupación también, porque en una democracia ninguna reforma debería ser irreversible. Pero ese es el modelo que hoy está enfrentándose al electorado, y también hay dos modelos de la forma de gobernar. Por un lado, el abogado de la Espriella, si bien ha propuesto
unas reformas que tendrían algún alcance constitucional, como derogar la JEP, por ejemplo, o acabar la JEP, como él lo ha mencionado. En el caso del candidato Cepeda, siguiendo la iniciativa del presidente Petro de impulsar una asamblea constituyente, nos está proponiendo cambiar la constitución y la arquitectura constitucional por un modelo de autoritarismo constitucional, pues ellos consideran que la separación de poderes constituye un bloqueo institucional, quieren quitarle la independencia al Banco de la República. Hablan además de una constituyente permanente, es decir, lo que rompe claramente principios fundamentales del Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Y de todos estos temas, y teniendo en cuenta el panorama también de crisis en Colombia, ¿cuáles son los temas que usted considera que debería priorizar el próximo presidente que salga electo en el país? Pues por supuesto, el tema de la seguridad que en este momento está impactando a distintos territorios, el crecimiento que han tenido los grupos criminales en estos 3 años, que si bien ya venían creciendo desde gobiernos anteriores, pues en este gobierno, dada esa política de paz total que se enfocaba en negociar y en generar diálogos con una serie de prerrogativas para los grupos criminales, llevó a su expansión acelerada, es decir, funcionó como un acelerador el crecimiento de las economías ilícitas, no solamente el narcotráfico, sino también la extracción ilícita de minerales, el contrabando, la extorsión, entre otros. Por el lado de la seguridad, esa es una prioridad. Por el otro lado, el sistema de salud que se ha visto deteriorado a causa de la forma en que el gobierno de Gustavo Petro, en aras de estatizar el sistema de salud y combatir a los privados, no permitir que los privados presten el servicio, pues ha creado una crisis en materia de salud, de atención médica y de acceso a medicamentos. El tercero sería el déficit fiscal y la deuda. Este gobierno, pues dadas sus políticas de gasto público, ha aumentado el déficit fiscal, ha caído el recaudo. Entonces ahí tienen otro frente en el cual deben hacer rápidas reformas, y la potencial crisis en materia energética también a causa de las medidas que ha tomado este gobierno, y por supuesto un problema estructural de Colombia que no es nuevo y que es persistente, y es la corrupción. Este gobierno ha tenido muchos escándalos de corrupción, pues por supuesto, insisto, no es nada nuevo, pero sí la forma en que el gobierno de alguna manera no ha salido a reconocer y a tomar medidas para enfrentar estos actos de corrupción que cada día se conocen mucho más en el país. Así, doctor, seguimos encomendando a Colombia en las manos del Señor para esta segunda vuelta electoral. Doctor Carlos Chacón, muchas gracias por la entrevista. A ustedes mil gracias y una feliz semana. Y en Perú, una semana de las elecciones presidenciales, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, protagonizaron este domingo el único debate previo a la segunda vuelta. Durante más de 2 horas en el Centro de Convenciones de Lima, Fujimori de derecha y Sánchez de izquierdas intercambiaron preguntas sobre la crisis política, la inseguridad ciudadana y la situación económica del país. Perú elegirá a su próximo presidente el 7 de junio en un balotaje que también marcará el inicio de un nuevo Congreso bicameral restaurado tras más de 3 décadas. Ayer fue el debate entre los contendores para la presidencia del Perú, una fase final de las elecciones del proceso electoral en este país que se definirá este domingo 7 de junio. Para saber cómo les fue en este debate estamos con Jaime de Althaus. Él es antropólogo, analista político, columnista del diario El Comercio y del portal de análisis Lampadia, exdirector además y conductor del programa de entrevistas políticas La Hora N en Canal N, y nos habla desde Lima. Señor de Althaus, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con usted, por favor. ¿Cuál es su primera impresión o su impresión considerada del debate de anoche? Bueno, yo creo que es un debate en el que finalmente Keiko Fujimori ha salido ganadora, si se puede decir así, porque claro, en estos debates es difícil decir quién ganó, quién perdió, pero digamos que la diferencia fue que Roberto Sánchez tuvo mucho más ataques, desarrolló todas las consignas conocidas en el medio acerca de que ella pues ya tiene mucho poder, pues controla instituciones, que tiene un gen autoritario y cosas de ese tipo, que en realidad están muy metidas en la narrativa general, pero que no representan pues ninguna novedad, ¿no? Y muchas veces en realidad ella carecen digamos, de sustento, porque ella ha formado un partido político, ha sacado la bicameralidad, en fin, ha hecho muchas contribuciones. En realidad la democracia no se puede decir que ella sea, pues, tenga una vocación autoritaria. Ella, en cambio, respondió a algunos ataques, por supuesto, pero
centró su participación principalmente en formular propuestas concretas para distintos grupos sociales, distintos sectores sociales, que deben haber sentido entonces que ella estaba preocupada por ellos y sabía y conocía los problemas del país, ¿no? Esa ha sido la diferencia. Lo de él fueron ataques y generalidades, digamos. Lo de ella han sido propuestas mucho más concretas que llegaron a públicos específicos. Entonces, esto yo creo que al final va a inclinar la balanza a favor de ella, ¿no? Ahora también es un hecho de que la señora Fujimori es la cuarta vez que se presenta para las elecciones presidenciales y siempre ha empezado, digamos, esa segunda vuelta, siempre ha entrado a la segunda vuelta, pero con un antivoto considerable. Parece que eso se ha reducido en esta ocasión. ¿Cuál es su parecer de justamente las estadísticas en torno a la candidatura de Fujimori y también, por supuesto, en contraposición con la de Sánchez en esta particular recta final? Bueno, el antivoto de ella se ha reducido de un 58% que llegó a ser a comienzo, digamos, de esta campaña, de esta segunda vuelta, a comienzo de la primera vuelta electoral, digamos, ¿no? A un 44% más o menos en este momento. Es decir, hay una reducción apreciable del antivoto de ella. Él también tiene un antivoto similar al de ella, ¿no? Pero el problema de ella siempre ha sido pues el antifujimorismo, que en el Perú ha sido muy fuerte y que esta polarización, digamos, antifujimorista ha marcado un poco la historia política del país porque ha sido un poco la causante de este ciclo anárquico que hemos tenido en los últimos 10 años, con varios cambios de presidentes, censuras, vacancias, disoluciones de Congreso y cosas de ese tipo, ¿no? Eso esperemos que a partir ahora del siguiente gobierno retornemos a una estabilidad política que yo creo que si eso se da, eso nos va a dar por lo menos solo eso, 2 puntos más de crecimiento al año, ¿no? Y si además hacemos las reformas que hay que hacer, entonces que seguramente haría Keiko Fujimori, vamos, yo creo que con los precios de los minerales a crecer 8% al año, digamos, eso es lo que podría ocurrir, ¿no? Y claro, por supuesto, estamos en un panorama en el que el voto indeciso ha crecido muchísimo, así es que evidentemente ambos candidatos estaban buscando congraciarse con ese voto indeciso. ¿Quién cree usted que lo pudo hacer mejor concretamente en el debate de ayer? Yo creo que Keiko Fujimori, por la razón que le menciono, ¿no? Ella tocó los problemas del país, demostró un conocimiento muy grande del país, territorial. Entonces mencionó zonas, regiones y sectores sociales específicos tocando sus problemas. Yo creo que eso finalmente es lo que va a animar a los indecisos porque tocó los problemas concretos de la gente, cosa que no hizo o hizo muy poco Roberto Sánchez, ¿no? Señor Jaime de Altas, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Y nos vamos al Vaticano, donde el fin de semana estuvo lleno de encuentros en los que León XIV dejó varios mensajes que vale la pena destacar. Nuestro corresponsal Javier Romero informa. El momento estrella del fin de semana en el Vaticano fue este. El Rosario por la Paz del Mundo en la Gruta de los Jardines Vaticanos, la que imita a la de Lourdes. Santuarios marianos de todo el mundo se unieron en la oración a la misma hora para que la plegaria por el fin de la violencia cobrara más fuerza. Dios busca constructores de paz. La paz se hace posible cuando se quiere escuchar el grito de quien no la tiene. Los niños inocentes, madres y padres angustiados, prisioneros maltratados, prófugos, personas que sufren de toda edad. El pontífice también hizo un llamamiento a cada individuo. Le recordó que la paz no es una tarea exclusiva de gobiernos y diplomáticos, sino que cada uno la debe construir en su propia vida, en su propia casa. Cada uno puede y debe hacer su parte, empezando por cosas pequeñas pero importantes, absteniéndose de toda violencia verbal o física, en la vida de cada día y también en las redes sociales. Al día siguiente, en la fiesta de la Santísima Trinidad, el Papa propuso a los fieles reflexiones como esta. Recordó que si Dios es relación, esta debe ser una faceta importante sobre la que cada uno debe trabajar. La Trinidad nos hace amar todo y todos. Descubrimos que cada criatura está hecha para la comunión, la relación y el encuentro. Además, el Papa mantuvo encuentros con otras realidades como con Renovación Carismática Católica o esta institución, Villa Nazareth, que nació en Italia tras la Segunda Guerra Mundial para ofrecer educación a jóvenes con talento, pero sin recursos.
Miles de personas vinieron hasta aquí, hasta la Plaza de San Pedro, para escuchar el que ha sido el último Ángelus del Papa León antes del próximo viaje que realizará a España, que será el cuarto viaje de su pontificado. Aunque, eso sí, el momento más intenso desde un punto de vista espiritual que hemos podido ver a lo largo de este fin de semana ha sido ese Rosario por la Paz, en el que se repitió lo que el Papa León XIV dijo en otras ocasiones de esta oración, que imita el estilo de Dios, porque esa repetición suave pero constante imita el modo de Dios para cambiar el corazón de las personas y las heridas del mundo. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, el próximo 8 de junio el Papa León XIV reza ante la Virgen de la Almudena en la Catedral de Madrid. Canónigo del templo detalla los secretos de esta profunda devoción a la patrona de la ciudad. Además, multitudes celebran en Brasil la fe por Santa Rita de Casi, una devoción tan grande que dio vida al mayor santuario del mundo y a su estatua más imponente. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en España, a días de la visita apostólica del Papa León XIV, siguen los preparativos en iglesias y calles de Madrid. España es un país tradicionalmente católico, pero hoy enfrenta una creciente secularización o lejanía de Dios. Sin embargo, la expectativa de la visita papal vuelve a traer interés por la fe, no solo en los adultos, sino también entre los jóvenes, involucrados en movimientos laicos, atraídos por la música y las causas de justicia social. Los chicos afirman que el catolicismo les da un sentido a sus vidas. Los escuchamos y también al sacerdote director de comunicación de la Iglesia en España. Hubo como un momento de que todos habíamos perdido un poco la fe, incluyéndome, porque mi generación creo que ha pasado, como han pasado por distintas etapas, un poco creo que nos puso un poco insensibles, pero justo hemos notado que realmente sí existe Dios, sí existe la fe por situaciones que pasan que nos hacen darnos cuenta de que si hay algo, un ente superior a nosotros. Misa de 8 está llena de gente joven, habrá unas 300 personas cada domingo a las 8 de la tarde y claro, hay mucha gente que viene y se sorprende y al final nos preguntamos mucho el porqué y creemos que parte es por Toño y por Mario, que son los sacerdotes, y luego parte también es por la comunidad y la familia que se va haciendo. Y tengo mucha alegría, yo creo que ya se nota desde ya que la comunidad católica estamos como mucho más unidos, hay muchas ganas, mucha expectación. Las estadísticas hablan de que los jóvenes son más creyentes que sus padres hoy en día y que buscan una confirmación de su fe, en una integración en una comunidad viva, una sensación o una experiencia de relación, de vínculos que saquen adelante en un contexto muy difícil, que saquen adelante su vida, ¿no? El próximo 8 de junio el Papa León XIV rezará ante la Virgen de la Almudena, que custodia la Catedral de Madrid. El padre Jesús Junquera, canónigo del templo desde hace más de 2 décadas, relata la historia y profunda devoción a la patrona de Madrid. A nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú. El sacerdote español le explica que la historia de la Virgen de la Almudena está marcada por oscuridad y luz, ya que la imagen resurgió varias veces a lo largo de los siglos. Bueno, la Virgen de la Almudena, como toda su historia, es una historia de oscuridad y luz, diríamos, ¿no? Ella resurge varias veces, es ocultada en el muro, ocultada porque le derriban su iglesia en el siglo XIX y se queda la pobre en el convento de las monjas cistercienses hasta que viene ya a la cripta de la catedral. Entonces, es una historia dentro de Madrid siempre como de mucha fuerza y la pobre después de quedar de nuevo oculta. Pero, sin embargo, en Madrid, desde el primer momento, es la imagen que se venera, y así lo tenemos en todos los documentos, que figura que es patrona de Madrid por ser la más antigua. Cuando la invasión árabe, a los madrileños les da miedo que esa imagen, que ese signo que representaba a la Madre de Dios, pudiese ser profanado, y entonces deciden esconderlo. Hay muchas teorías de dónde se esconde, pero bueno, la más aceptada es que la esconden en la muralla. O bien en la propia muralla, o bien haciendo una nueva almóndiga, una nueva torreón, diríamos, donde ahí queda escondida, de forma que no se sepa dónde puede estar, ¿no?
es tradición que la dejan, antes de esconderlo, les da pena dejarla a oscuras y que la dejan con 2 velitas encendidas. Pasan los años, Alfonso VI pasa por Madrid, que es paso a conquistar Toledo, en la Reconquista, y entonces ve que no hay iglesia, que la ermita la han derribado y que no está la veneración de la Virgen. Le dicen que no se sabe dónde está, después de 3 siglos, que nadie se acuerda, que todo el mundo sabe que se escondió, pero nadie se acuerda dónde es. Alfonso VI entonces hace un voto, hace una promesa a Dios, de que si conquista Toledo, él va a volver a Madrid y no va a parar hasta encontrar a la Virgen. Conquista Toledo, vuelve a Madrid, hace una gran procesión. En los anales de la historia figura que en esa procesión iba incluso Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, y al pasar por delante de la muralla se caen unas piedras, se cae una parte del muro, se derriba y se ve que dentro está la imagen. La imagen que sigue alumbrada por las 2 velas, que no se han apagado, que es lo que nos dice la tradición. Por eso la Virgen, siempre decimos, tiene la tez morena, porque ese humo hizo que se oscureciese la cara. En el siglo XIX, la iglesia de Santa María de la Almudena fue derribada y ya en 1868 la reina María de las Mercedes impulsó la construcción de un nuevo templo debido a su devoción, que no se realizaría hasta más de un siglo después. El 4 de abril de 1883, Alfonso XII puso la primera piedra del proyecto diseñado por el Marqués de Cubas, dando lugar a la catedral que se erige hoy en día. A pesar de las exigencias en cuanto a coordinación y logística, el padre Junquera expresa su satisfacción por la visita de León XIV, el tercero que lo hace después de la histórica consagración del templo de San Juan Pablo II en 1993 y la visita de Benedicto XVI durante la Jornada Mundial de la Juventud en 2011. Que para nosotros pues es un goce especial, ¿no? O sea, no va con los eventos de su visita. Esto es algo que él ha querido hacer personalmente. Entonces, pues van a estar en la catedral los seminaristas de las 3 diócesis. Entonces, las pocas palabras que va a dirigir, porque es una cosa rápida, ya les digo que es más bien el hecho de venir a ver la Virgen, pues va a ser vocacionales. Y después, pues el que la Virgen de la Almudena salga internacionalmente como patrona de Madrid, pues si ahora ya has visto cómo está la catedral, que hay días que casi no podemos ni entrar, pues yo supongo que todavía ya no va a ser solo el turismo, sino que la devoción, lo mismo que el Día de la Almudena, pues supera siempre todo lo esperado, pues yo supongo que la devoción también. Como te decía al principio, estamos más ocultos y volvemos a estar plenamente a la luz, pues yo creo que ahora vamos a estar plenamente a la luz y una vez más se va a ver que la Virgen de la Almudena nunca ha dejado a Madrid, nunca dejó a Madrid. Es una imagen de las que no se destruyeron en ningún momento de la historia, ni en la guerra, ni en nada, y ella siempre ha estado cuidando a Madrid, cuando las guerras, cuando la invasión francesa, cuando la guerra final, ella siempre ha estado ahí. Y ahora llevamos la atención a Brasil. Rita de Cássia, llamada la Santa de los Imposibles, es una de las santas más queridas de este país. Patrona de la Orden de San Agustín, la misma familia religiosa del Papa León XIV, inspira una devoción tan grande que Brasil alberga el mayor santuario del mundo dedicado a ella y también la mayor estatua que la recuerda. Su fiesta, celebrada el 22 de mayo, movilizó a miles de peregrinos en distintas regiones de la nación. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta. Esposa, madre, viuda y religiosa agustina, Santa Rita de Cássia vivió el dolor, la pérdida y la esperanza. Siglos después de su muerte, miles de personas siguen acudiendo a ella en busca de consuelo e intercesión en los momentos más difíciles. La devoción llegó a Brasil durante la colonia y se extendió por todo el territorio. Hoy, miles de peregrinos participan cada año en las celebraciones a la Santa. Uno de los principales destinos es la ciudad de Cássia, en el estado de Minas Gerais, donde se levanta el mayor santuario del mundo dedicado a Santa Rita. Este año,
el santuario recibió cerca de 20.000 peregrinos durante la fiesta de la Santa celebrada el 22 de mayo, que incluyó misas y una multitudinaria procesión. Un grupo de cerca de 3.000 devotos pasaron la madrugada caminando en un trayecto de 44 kilómetros, en gratitud por los milagros atribuidos a la Santa de los Imposibles. Cuando sientas que algo es imposible, pídele a Santa Rita. Ella le pide a Jesús por nosotros y tengo la certeza de que te escuchará. Hoy estoy aquí agradeciendo por la vida de mi nieto. Los santos son nuestros amigos en el cielo y Santa Rita es nuestra gran intercesora. Mientras pueda, voy a llevar su nombre, porque realmente hace muchas maravillas en nuestra vida. Ella es la santa de las causas imposibles. Pueden confiar en ella porque lo resuelve. Cássia no es el único lugar de esta devoción en Brasil. En Santa Cruz, estado de Rio Grande do Norte, al nordeste brasileño, se erige la mayor estatua de Santa Rita en el mundo, con 56 metros de altura. Es uno de los principales destinos de peregrinación del país. Este año, la procesión reunió a cerca de 100.000 fieles. Alessandra comparte su devoción a la Santa de los Imposibles. Agradece por la vida de su hermana y de su sobrina recién nacida. Después de 7 años intentando tener un hijo, graves complicaciones en el embarazo y un parto de alto riesgo, hoy madre e hija están bien. Estamos muy agradecidos por tantos milagros en nuestra vida. Quiero agradecer mucho a Santa Rita porque mi milagro llegó. Brasil tiene cerca de 18 santuarios dedicados a Santa Rita y la devoción va más allá de los templos. Muchas mujeres llevan los nombres Rita o Rita de Cássia en su honor, una muestra de cómo la devoción forma parte de la vida cotidiana. Desde Brasil, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.